Ana, muy bienvenidos a todos también. Muchísimas gracias por estar. Tenemos esta hora para que les pueda acercar y también para que ustedes me puedan acercar las inquietudes a partir de que esté compartiéndoles un poco esta experiencia en esta herramienta. Y ya para eso voy a compartir pantalla para mostrarles un poco cómo le llamamos a esta ponencia. Y desde la ICF, celebrando que en el mundo muchos coaches profesionales estamos honrando esta profesión, yo también celebro pertenecer a esta profesión que me permitió tantas cosas en la vida, y la celebro y la honro de una manera, déjenme ver que esto funcione, a ver, ustedes están viendo mi pantalla, ahora sí. De una manera en la que soy muy cuidadosa también en el tipo de herramientas que elijo para acompañar a mis clientes. Y esta herramienta realmente que desde que la comencé a explorar en mi vida y luego de la mano del coaching por múltiples escuelas, ha resultado una herramienta como muy útil, de mucho beneficio. Y es lo que les quiero comentar en este webinario que llamamos el Eneagrama como mapa de potencialidades al servicio del coaching. Ustedes saben que el Eneagrama es una herramienta, un mapa, un símbolo, ahora lo vamos a mirar, que puede abordarse desde muchos lugares, ¿sí? Nosotros lo vamos a abordar desde el lugar del coaching. Y para empezar me gustaría contarles un cuento típico de la tradición sufi. El eneagrama tiene mucho que ver con esta tradición, aunque no vamos a ingresar en esto. Este cuento que siempre inicio así un poco para presentar el eneagrama es de Nasruddin y el halcón. Nasruddin es un personaje típico de la tradición sufi, y en esta ocasión este cuento habla de que Nasruddin llegó a ser primer ministro del rey, y en cierta ocasión, mientras deambulaba por el palacio, vio por vez primera en su vida a un halcón real. Hasta entonces, Nasruddin jamás había visto semejante clase de pájaro. Solamente conocía a las palomas. Un segundo, de modo que tomó unas tijeras y cortó con ellas las garras, las alas y el pico del halcón. Denme un segundo, ahora sí. Ahora pareces una paloma como es debido, dijo Nasruddin. Tu cuidador te ha tenido muy descuidada. Y este cuento es muy interesante porque tiene una moraleja un poco obvia, y sin embargo los sufis todo lo traen como en cuentos. Y lo primero que miramos aquí es la intención de Nasruddin, que es una buena intención hacia ese halcón. Y la moraleja creo que más nos puede llegar es cómo nosotros, quizás como solamente conocemos una forma de ser, una forma de estar, con toda nuestra buena intención, quizás a los halcones los queremos ayudar a ser palomas. Y esto de que somos todos diferentes, somos todos eh, seres increíblemente diferentes y a su vez todos somos lo mismo, es lo que me cautivó del mundo del eneagrama. Y entonces, para eso les voy a contar un poco que, no sé aquí si son todos ya coaches, pero me imagino que sí, o en camino a hacerlo. Cuando nosotros hablamos de coaching y potencialidad, es como que esas dos palabras van de la mano, porque coaching, como este arte de escuchar y preguntar que nos caracteriza en esta profesión, siempre nos está invitando a través de preguntas a mirar ese punto ciego que nosotros no vemos, a facilitarnos ese darse cuenta o esa creación de conciencia, como llamamos en la jerga del coaching, para soltar todos estos patrones de pensamiento o acción que nos dejan en una vida más pequeña o en un juego más pequeño del que podríamos jugar en esta vida. Y por eso, siempre que en un proceso de coaching iniciamos con esta pregunta a un cliente, ¿qué te gustaría conseguir en este proceso? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Y para qué sería útil para vos tomar este proceso de coaching? La persona comienza a clarificar lo que quiere, y prácticamente nosotros sabemos que para que una persona consiga lo que quiere en su vida, va a necesitar desarrollar en su interior ciertos recursos, ciertas habilidades que le permitan lograr ese objetivo. Por eso la segunda pregunta, o no la segunda, pero por ahí
cercana a la primera de qué te gustaría lograr, es una pregunta de este estilo. ¿Qué recursos vos necesitas desarrollar en tu interior para conseguir ese objetivo? ¿Sí? Y ante esto, nosotros estamos invitando a que el cliente de coaching o el coachee, como se llame, genere una comprensión, un conocimiento de sí mismo que le permita, por ejemplo, responder, bueno, yo quiero, por ejemplo, balancear mejor mi vida profesional y mi vida laboral, algo que es un objetivo bastante común o habitual más en estas épocas, y siempre lo ha sido, creo yo. Y cuando le preguntamos a alguien, ¿qué necesitas trabajar en vos para poder balancear tu vida profesional y personal de manera más equilibrada? Esta persona puede decirte, bueno, quizás lo que yo necesito es darme cuenta realmente de lo que quiero, o quizás lo que yo necesito es tener más firmeza para decir que no cuando me lleno de cosas, o quizás lo que yo necesito es tomar una decisión en mi vida acerca de realmente qué es lo importante, y la persona empieza a generar ese autoconocimiento, qué es lo que necesito yo desarrollar en mí. Al principio es qué recurso necesito y luego es cada vez más profundo. Básicamente, cómo acompaña un coach en el camino hacia su objetivo, generando autoconocimiento, una base de autoconocimiento, como está en esa pirámide. Le sigue a eso una gran dosis de confianza para que el cliente genere esa acción efectiva que le conduce como compromiso hacia su objetivo. Y cuanto mayor sea el autoconocimiento de esta persona, más facilidad va a tener para asumir ese protagonismo que necesita y tomar ese compromiso que requiere la gestión de su personalidad en el camino hacia su objetivo. Espero ser clara y que quizás para algunos coaches estoy siendo reiterativa, pero es como para resumir por qué los coaches trabajamos con una base de autoconocimiento, siempre en relación a nuestros clientes. ¿Y qué promueve el autoconocimiento? En la disciplina del coaching, el autoconocimiento obviamente se puede promover de muchas formas. Las preguntas poderosas son una de las formas que usamos más. Hay múltiples herramientas. Hay muchas preguntas que pueden invitarnos a darnos cuenta de cosas acerca de nosotros, ¿no? Yo puse algunas aquí que obviamente pueden ser útiles para algunos procesos, pero simplemente, bueno, ¿qué tipo de persona estás siendo hoy? ¿Qué talentos reconoces en tu persona? ¿Cómo los estás usando? ¿A qué te desafía esta situación de vida en la que estás? ¿Qué deberías balancear más en tu personalidad? ¿Qué usás de vos en exceso o qué no has desarrollado lo suficiente? Todas estas preguntas, claro que nos pueden hacer sentido e invitarnos a conocernos. Y aún así, en el mundo del coaching de hoy, y yo trabajo mucho en el ámbito organizacional, a veces se requiere el autoconocimiento más ágil, ¿sí? Más rápido. Y entonces nosotros muchas veces usamos lo que se llaman los catalizadores del autoconocimiento. ¿Cómo es catalizar el autoconocimiento? Bueno, catalizar el autoconocimiento es acelerarlo de alguna manera, pero para acelerar este autoconocimiento no puede hacerse de una manera en la que la persona se vea y no lo valide, tiene que estar muy validado por la persona, porque es conocimiento de mí. Y la única persona que es más experto en sí mismo es la propia persona. Entonces se usan muchas herramientas de assessment de personalidad. Yo he trabajado con muchas hasta que llegué a esta herramienta del Eneagrama. Una herramienta que cataliza el autoconocimiento de una manera muy importante y que colabora también para que la persona no solamente comprenda su personalidad a la hora de conseguir un objetivo, sino que comprenda su personalidad a la hora de elegir cómo vivir su vida. Y es por eso que la elegí para estudiar en mucha profundidad y hace muchísimos años y por muchas escuelas que estoy transitándola. De todas las herramientas que he visto hasta ahora, es una de las más precisas y ha sido muy ampliamente estudiada por muchas personas de gran relevancia en el mundo, como el doctor Claudio Naranjo, Rizzo, o sea, hay muchos creadores e investigadores y todos seguimos investigando en ciertas áreas. Mi investigación en relación al eneagrama es en relación a las áreas de talento o fortaleza y cómo aplicarlo al coaching.
Entonces vamos a comenzar con algo muy básico, es muy simple lo que podemos compartir hoy, pero me gustaría mostrárselos y también dejar un espacio abierto a preguntas, ¿sí? Si nosotros hablamos de este símbolo, que es un mandala geométrico, cuyo nombre significa el grabado de 9 puntas o la grama de 9 puntas, este símbolo ancestral que solo ha llegado a Occidente hace unos 100 años, de la mano de Gurdjieff, también los jesuitas lo han traído, tiene una tradición muy interesante. Lo que hace único este símbolo, y luego vamos a ver aplicado a la personalidad por qué, es que condensa en su diseño 3 leyes universales que describen todos los procesos que se dan en la naturaleza, en el universo. Por ejemplo, ustedes van a ver que hay un círculo, ese círculo simboliza la ley del uno, todos somos uno, todo es hacia una unidad. Hay un triángulo, ese triángulo ahora nos vamos a detener un momento, simboliza las 3 fuerzas, y hay otras líneas que son una héxada, que hablan de los caminos en los cuales se produce cualquier proceso. Estas leyes universales tienen mucha matemática y sabiduría detrás, y es un mandala que ha sido aplicado a la personalidad, pero tiene mucho de misticismo y espiritualidad. Así que si lo vemos como muy rápidamente, muy simplemente para todo lo que este mapa puede llegar a ser, ¿qué lo hace único en principio? Bueno, que tiene un diseño trinario, un diseño trino, o sea, se centra en este principio de la sabiduría, del equilibrio de las 3 fuerzas. Ustedes van a ver un triángulo allí en el centro, así como nuestro cerebro es trinario, ¿no? Tenemos el cerebro reptiliano, el sistema límbico y la neocorteza, así como los 3 dominios del observador en el coaching ontológico son 3, así como nuestro cuerpo es una coherencia entre un pensar, sentir y accionar. Todo en la naturaleza sigue esta ley de las 3 fuerzas. Y si nosotros colocamos esta ley del equilibrio de las 3 fuerzas en cualquier proceso de avance hacia algún lugar, por ejemplo, en el área del coaching, de avance hacia un objetivo, nosotros, y lo estoy explicando muy simplificadamente, vamos a notar 3 fuerzas que nos invita a explorar este símbolo. Una fuerza que se llama la fuerza de avance hacia el logro y que está colocada en esa punta que ustedes ya habrán visto, cada una de estas puntas tiene un número y están numeradas así por un sentido, que no me da el espacio de este taller para mostrarles. Sin embargo, vamos a referirnos a las puntas que son múltiplos de 3, porque aquí todo es 3. Y en la punta del triángulo, que tiene un número 3, allí habita una fuerza que es la fuerza de avance hacia el logro, es como la fuerza Yang, es la fuerza impulsora. En la punta 6, en el otro vértice del triángulo horizontal, y en la dualidad, en el mismo nivel, tenemos la fuerza de avance evitando riesgos, como si fuera un avance pero precavido, como en lugar de ir hacia adelante, avanzo pero mirando desde atrás como avanzo. Y en esa contraposición entre el avance hacia el logro y el avance evitando riesgos, surge la tercera fuerza del eneagrama, que es la fuerza integradora, la fuerza que, si tenemos el símbolo del yin y el yang, en el medio vemos una línea que integra estas 2 fuerzas, y este es el avance en armonía, porque en este punto, en la punta 9 del triángulo, encontramos la fuerza de la integración a la fuerza de la armonía. Y para contarles un poco entonces que este mapa del eneagrama permite, cuando lo miramos a la hora de acercarnos a un objetivo, avanzar en armonía, usando tanto la fuerza productora de resultados como la fuerza precavida, defensora de que se avance de la mejor manera. Y desde ese lugar, este símbolo se puede usar para muchas cosas. Y lo traigo desde aquí porque lo que hace único al símbolo es toda la matemática y la geometría sagrada que tiene detrás. Por eso quería contarles un poquito apenas de este equilibrio de las 3 fuerzas. Y también otra cosa que quiero contarles acerca de qué hace único a este símbolo es, como les decía un poquito al inicio, que contiene una visión espiritual del ser humano, que impulsa que el ser humano trascienda la personalidad que habita, que impulsa que el ser humano se dé cuenta que es mucho más que su personalidad,
Y aquí les quiero traer esta metáfora muy conocida en el mundo del eneagrama, como Gurdjieff, que estuvo trayendo un poco este símbolo del Oriente a Occidente, un poco, un mucho, en realidad es el pionero en traerlo, explicaba cómo funciona la personalidad humana. Él decía que nuestra personalidad se parece a un carruaje conducido por un cochero y tirado por unos caballos, y que la carroza del carruaje es nuestro cuerpo, es el que va andando, que ese cuerpo es tirado básicamente por unos caballos que son nuestras emociones, que son las que nos dan el motor en la vida para avanzar, los que tiran del carro, y que esas emociones vienen gestionadas en mayor o menor medida por un intelecto, por la mente, que es el cochero. A veces se dice que si el cochero no gestiona a los caballos se quedan comiendo pasto, nada más, no pasa nada. Sin embargo, nosotros tenemos un cochero, que es nuestra mente, nuestro intelecto, unas emociones y un cuerpo, avanzamos en la vida, ¿sí? Estos son los 3 centros famosos del eneagrama. El punto es que se puede avanzar en la vida solo con estos 3 centros, y entonces en el mundo del eneagrama esto se llama avanzar con la personalidad en piloto automático, sin despertar a lo que realmente somos. Todo el mundo del eneagrama se enfoca en comprender cómo funciona esta personalidad para gestionarla y para que despierte quién, el ser que somos, lo que somos. Este es nuestro vehículo en la vida, pero lo que somos realmente en esta metáfora es el pasajero. El pasajero que está dentro del carruaje y que durante toda la vida podría viajar dormido, sin quizás interaccionar y comandar lo que hace el cochero para dirigir los caballos y cuidar esa carroza que es sagrada del cuerpo. Entonces, poder, incluso en el mundo del eneagrama se habla de esto, ¿no? Comprender cómo funciona la personalidad, cómo funciona este carruaje para gestionarlo y desidentificarnos y poder habitar el ser que somos, ¿sí? Como hacernos cargo de nuestra vida, pero no viajar en piloto automático, con el pasajero dormido, ¿sí? Para mostrarles un poco qué hace único entonces, como muy rápidamente, a este mapa del eneagrama, su visión espiritual, las leyes universales que trae, les conté un poquito del equilibrio de la ley de las 3 fuerzas. Y hasta aquí, si hay alguna pregunta, creo que podría ser un buen espacio antes de que vinculemos a este mapa con coaching. Si ahí me ayudan Adriana y Raquel, si ustedes ven alguna pregunta, o en el chat, sería mejor colocarlo por el chat. Sí, en el chat no hay, y si alguno levanta la mano, espera que me fijo, porque por ahora no estoy viendo toda la pantalla. Bien. Hasta aquí, para quienes conocen el mundo del coaching y el eneagrama, solamente he repetido algunos conceptos básicos, así que gracias por escucharme. Ahora lo que quería comentarles es un poco cómo se dan la mano el coaching y el eneagrama. Para comprender esto, vamos a empezar quizás por un concepto también básico, que es el concepto de que todos nosotros tenemos como vehículo en la vida esta personalidad, y que este mandala, este símbolo, representa cómo funciona nuestra personalidad. Cada una de las puntas de este mandala representa una cualidad, una característica, un área de funcionamiento, un atributo, una competencia de la personalidad humana. Si estamos en equilibrio, cuanto más en equilibrio estemos, usamos a elección de nuestro ser, de nuestra conciencia, llámenle del ser consciente que somos, estas 9 áreas de una determinada forma. Las usamos cuando las necesitamos, porque cada una nos da una capacidad. Aún así, la personalidad de cada uno de nosotros es diferente, somos seres únicos. ¿Por qué? Porque funcionamos de acuerdo a una combinatoria de estas 9 competencias en una determinada secuencia. Esta combinatoria puede variar dentro de ciertos parámetros de balance y se ha originado en nosotros, y a medida que nosotros conocemos esa combinatoria de estas 9 competencias, la podemos gestionar. Entonces, cuando empezamos a comprender cómo funciona mi personalidad, y por hacerlo muy rápido, yo les hablé de que para el eneagrama funcionamos según 3 centros, ¿no? Los caballos de las emociones, la mente, el intelecto y el cuerpo. Esto también está diagramado en el símbolo, pero no quería traer demasiada información.
pero hay 3 tríadas y cada una de estas puntas pertenece a cada uno de esos centros que vimos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de qué nos pasa en la vida con nuestra personalidad, bueno, la personalidad se va construyendo y de pequeñitos, o incluso desde el vientre de la mamá, o desde antes, algunos también creen, y muchas personas, muchas escuelas creen que desde antes ya traemos una cierta característica de ser más sensibles a algo, y percibimos algunas de las necesidades básicas del ser humano que se han afectado más que otras en nuestra vida. Para adaptarnos a esa afectación, empezamos a desarrollar una estrategia de adaptación a nuestro medio. Y en esa estrategia de adaptación, que empieza desde pequeñitos, se sobredimensionan algunas de estas cualidades y se minimizan otras. Es como si de repente, en lugar de tener 9 círculos con la misma cantidad de energía, comenzamos a tener una punta más exagerada en su funcionamiento y otras casi muy mínimas, y las demás acompañan en diferente proporción, por eso somos todos diferentes. ¿Qué empieza a pasar? Que cuando se exagera uno de estos lugares, que ahora vamos a ver un poquito qué significan, de repente la personalidad se convierte en una repetición automática de hacer lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, una personalidad que ya le puedes decir, bueno, es una personalidad muy exigente, muy crítica, porque siempre está mirando lo mismo, porque, bueno, es que ha exagerado uno de sus puntos de funcionamiento, o es una personalidad muy racional, muy de pensar todo el tiempo, muy estar analizando todo, bueno, porque ha exagerado una de estas puntas. Cuando empezamos a darnos cuenta lo que exageramos, empezamos a comprender lo que se llama nuestro tipo psicológico, lo que exageramos en primer nivel, que se le denomina eneatipo. El doctor Claudio Naranjo le dio ese nombre, el tipo psicológico según el eneagrama. Y allí es una de las amplias investigaciones más amplias en el mundo de los eneatipos, donde está nuestra exageración de funcionamiento que le da el modus operandi principal a nuestro carácter, ¿sí? Sabemos que además de ese eneatipo, nosotros tenemos las demás cualidades. En el enfoque que nosotros trabajamos en coaching, trabajamos con todas las cualidades, porque tan importante como conocer qué es lo que yo sobredimensioné, es igualmente importante conocer qué es lo que yo minimicé y nunca uso. Por ejemplo, yo minimicé, no sé, mi capacidad para disfrutar de la vida, para relajarme, para soltarme, para tomarme las cosas desde un lugar muy positivo. La minimicé tanto que me cuesta disfrutar la vida, me cuesta soltarme, porque minimicé esa cualidad y también la necesito recuperar. Por eso al eneagrama se le llama un mandala de la armonía, para llegar a la armonía típica de tu personalidad, la que te deja en la mejor versión. Una vez que tenemos esto un poco comprendido, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer a través del eneagrama? Bueno, cuando empezamos a poder leer el símbolo, lo primero que pasa es que somos más conscientes de cómo estamos funcionando, cómo funciona este vehículo llamado personalidad y qué necesitamos equilibrar para conseguir lo que queremos. Y además podemos, cuando una persona valida con nosotros esta distribución, imagínense que hay que validar la distribución de 9 cualidades en un momento dado de la vida. Cuando empieza a validar esto, la persona puede comprender por qué le motiva lo que le motiva, qué aspira en la vida, incluso cuál es su actividad preferida, en quién quiere convertirse, cuáles son sus áreas de talento principales, qué desafíos va a experimentar naturalmente, cuáles son sus naturales también estilos de liderazgo, qué forma de comunicación prioriza, qué va a pasar frente al estrés. Va a tener muchísima información de autoconocimiento, esa base que nosotros dijimos que genera un coach cada vez que avanza en el acompañamiento con un cliente hacia su objetivo. Pero de esto, ¿qué podemos tomar? Podemos tomar lo relevante de lo que el cliente necesita. Entonces, cuando comprendemos cómo leer el eneagrama, empezamos a darnos cuenta de las áreas de potencialidad de cada punto del eneagrama. Así como vinculamos este taller, dijimos cómo el eneagrama como mapa de potencialidades al servicio del coaching. Aquí les estoy mostrando, y vamos a recorrerlo muy rápidamente porque no nos da
como el tiempo de este taller, pero les estoy mostrando muy simplificadamente, en 3 palabras muy claves, cuáles son las áreas de potencialidad presentes en cada una de estas puntas del mandala, ¿sí? Simplemente las voy a leer por si alguno no está pudiendo ver el símbolo y leerlo. En el punto 1, nosotros tenemos una potencialidad que tiene que ver con el orden, la capacidad de organización, la disciplina y la atención al detalle. Cuando nosotros decimos que podemos reconocer nuestras potencialidades, lo que vamos a observar en este mandala es que naturalmente, cuando estamos funcionando en equilibrio, nuestra personalidad muestra 4 áreas de potencialidad natural, significa 4 zonas que son talento y se pueden convertir en fortaleza fácilmente para nosotros. Otras 4 áreas de menor desarrollo, que si las queremos usar, estas competencias, vamos a tener que activarlas con cierto esfuerzo, y un área que activamos o desactivamos muy fácilmente. Por esto es la armonía, 4, 4 y 1. No tenemos las 9 cosas totalmente desarrolladas, no tenemos las 9 áreas totalmente infravaloradas. Cuanto más nos conocemos y estamos en armonía, 4 resaltan, 4 requieren cierto esfuerzo y una la manejamos como un comodín. Y entonces, hablando de esta potencialidad del punto 1, cuando alguien se siente que le sale fácil organizarse, que tiene disciplina, que pone naturalmente atención al detalle, incluso le gusta y disfruta el orden, posiblemente, y esto hay que confirmarlo, se confirma de muchas formas, esta es un área de potencialidad que puede convertirse en fortaleza o que la está usando la persona como fortaleza. Y así las demás. En el punto 2 tenemos como área de potencialidad la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la empatía, la orientación al servicio y el enfoque en las relaciones. Cuando una persona esto dice, bueno, sí, yo soy empático, pero con quien yo selecciono, no todo el tiempo y con todo el mundo. Bueno, quizás esta es un área no de fortaleza, sino de zona de desafío. La activas con quien querés y a veces con cierto esfuerzo, hasta teniendo que hacer un esfuerzo para escuchar todo el tiempo a alguien, ¿sí? O estar al servicio todo el tiempo. Y así cada área, voy a nombrarlas. En el punto 3 tenemos la potencialidad de la ejecutividad, la proactividad o la orientación a los resultados, personalidades que son muy ejecutivas cuando tienen esta potencialidad presente. En el punto 4 tenemos la creatividad, la sensibilidad a la estética, la sensibilidad a uno mismo, la mirada interna, la intuición, personas que cuando lo tienen mucha capacidad de conexión profunda con las cosas, incluso una mirada artística. En el punto 5 tenemos la capacidad del análisis lógico, la observación lógica, la mirada global, sistémica, el pensamiento estratégico. Y fíjense cómo todas estas capacidades o cualidades son útiles para diferentes cosas, no hay ninguna mejor que otra. En el punto 6 tenemos lo que es la responsabilidad, el cumplimiento y el compromiso, esta capacidad que tiende a revisar que las cosas se hagan de una determinada forma para que suceda de la mejor manera, con la mayor certeza posible. Luego en el punto 7 tenemos la capacidad de disfrute, el optimismo, la visión futurista de las cosas, la mirada en la que uno quiere avanzar, hacer algo nuevo, diferente, disfrutar de lo que hace, conocer nueva gente, viajar, mirar hacia el futuro de manera optimista. En el punto 8 tenemos la potencialidad que tiene que ver con la firmeza, el poder personal, la capacidad para tomar decisiones, para decir voy por aquí y nada me desvía, voy por aquí, esta es mi firmeza, ¿no? Y en el punto 9, por último, tenemos en todos nosotros la tolerancia, la paciencia, la diplomacia, este arte de diplomáticamente escuchar a diferentes personas y tender a conciliar también en los ambientes. Estuve comentándoles muy rápidamente, imagínense que este es un resumen muy simplificado de las áreas de potencialidad de las cuales habla el mandala, y si nosotros voy a como usar esto para una aplicación en coaching, ¿sí? Si nosotros usáramos este conocimiento, ¿cómo lo usamos nosotros en coaching? Yo quería primero preguntarles a ustedes si, habiendo comentado un poco el mandala, se dieron cuenta naturalmente cuáles podrían ser, en el caso particular de la personalidad de ustedes, 4 áreas naturales que son las más fuertes para ustedes, que ustedes dicen, sí, yo esto lo tengo, me sale fácil,
quizás cuáles son las que tienen que activar con cierto esfuerzo, cuál es la que más esfuerzo me da y cuál es la que más fácil se activa para mí, allí ya tienen como los extremos, y cuál es la que yo activo, desactivo fácilmente. No es tan simple darse cuenta a veces de todas, pero algunas resaltan, algunas, seguramente algunos de ustedes haya dicho, yo esta potencialidad la tengo, me lo han dicho, la uso en mi trabajo, y esta quizás me cuesta un poco. Al menos algunas de las 9, me imagino, y si quieren pueden colocarlo por el chat como les está yendo con esto, lo Magela, pueden reconocer. Sí, Magela, tenemos dos manos levantadas, una de ¿cómo Nicolás no? y otra de Raquel. Raquel en primer lugar, que levantó primero. Bueno, como te dije, en realidad, bueno, gracias, súper claro estoy tomando en contacto con el eneagrama más a fondo. La verdad que tengo conocidos que han estudiado y se han formado en eneagrama, me han pasado el cuestionario y cuando vi la cantidad de preguntas dije, ay, qué barbaridad. Y nunca lo hice, pero a veces algunas me dicen, vos sos muy dos, vos sos muy dos. Y ahora, de acuerdo a tu explicación y Tratamos eligiendo. de no usar eso, de soy un número, eso lo evitamos, no tiene sentido clasificar, ¿eh? Es lo que yo he escuchado de los que Claro. han estudiado y me lo han dicho como así bien claro. Ahora que decís 4, sí, yo me identifico, pero me identifico, no sé los tamaños, y no, pero sé desde dónde me sentiría cómoda o de dónde me pararía más solvente o más fluida, que es 2, 3, 4 y 7. ¿No Pero necesitas contárnoslo aquí, Ah, Raquel? pero tengo algunas que deben estar como un puntito chiquititito, ahora que lo veo acá. Muy Y bien. bueno, y sería, claro, a trabajar, a desarrollar, a identificarlas. Y, Ahí, y sí, que me doy cuenta perfecto. de algunas cosas, pero sí, a veces es como una polaridad más que un punto medio, algunas cosas de las que fui viendo. Miren, ahora vamos a hacer un ejercicio con esto, con lo que vos traes justamente. Gracias, Raquel, por compartirnos. Nicolás, contanos. Sí, bueno, primero, mil gracias. Me está encantando la charla y también creo que un poco lo que, a raíz de lo que dijo Raquel, de esta creencia de todo el mundo de soy él, y ya desde el vamos, esta charla iba por acá, ¿no? Decir cuatro cosas, una visión muchísimo más compleja, completa, súper interesante. Tenía una pregunta. Esto que hablamos ahora, ¿no? De cuatro áreas potenciales, cuatro de desarrollo y una que activamos y desactivamos, mismo si también tenemos en una situación en donde pase, no sé, 5, 3, 1, digo, un desbalance en esta estructura balanceada, ¿no? De 4, 4, 1, también, ¿qué dispararía? ¿También una oportunidad a profundizar y ver qué está pasando? ¿O no es algo que suceda? ¿Cómo es? Sí, claro. O sea, en nuestra personalidad, cuando estamos funcionando armónico, y gracias, muy buena pregunta, Nicolás, pero quiero hacer una salvedad. Cuando en el mundo del eneagrama alguien habla, sos un, y te pone un número, está olvidándose de todo lo que les hablé de la carroza, ¿no? No sos un número, es imposible. La única respuesta puede ser, lo que sos es un misterio a descubrir, es un ser, un misterio, no sé. Ahora, ¿cómo funciona tu personalidad? Tu personalidad funciona según una combinatoria que tú puedes conocer, iniciada por el eneatipo, terminada por el área de menor desarrollo. Pero cómo tu personalidad funciona, no cómo sos. Eso es muy importante. Así que gracias, lo voy a reiterar una vez más, porque cuidado, porque en la jerga del eneagrama se puede perder ese cuidado, aunque yo siempre, como se le dice anotar a Raquel, no digas soy un, porque no es correcto y además nos crea confusión. Lo siguiente es que cuanto más armónicos estamos, hay 4 áreas que sobresalen, 4 que no están tan fáciles de activar, pero nosotros en la vida podemos hacer de todo. O sea, yo en un momento de mi vida, yo quiero activar 8 de estas áreas, porque las necesito, porque mi trabajo me lo está pidiendo, yo activo las 8. Ahora, no me voy a sentir tan armónico como cuando estoy 4, 4 y 1. Me voy a sentir más exigido y esforzado, porque estoy poniendo todo en la cancha, como digo yo. Ahora, en otro momento de mi vida quizás estoy descansando, tengo solamente un atributo que uso, los demás los dejo descansar. O no estoy pudiendo usar todo el talento que tengo porque mi trabajo no me lo permite. Y entonces solamente estoy usando 2 de estas cosas, pero podría, por ejemplo, ser más creativa, pero bueno, mi trabajo no me lo permite, entonces bajo mi creatividad para que eso no me genere conflicto. Hay muchísimas formas,
pero no me daría el tiempo ese taller de mostrarles el balance. Igual me dan ganas de hacer un taller más largo para invitarlos a algo, si hay quórum, para mostrarles cómo usamos realmente nosotros esta herramienta y cómo vemos el balance. Pero todos los balances son posibles. A tu pregunta, Nicolás, cuanto más armónicos estamos, funcionamos con 4, 4 y 1, pero podemos usar todo, bajar todo, lo que siempre algunos balancean a los otros, ¿sí? No sé si respondí. ¿Sí? Sí, perfectamente. Ok. Me gustó mucho. Quiero mostrarles algunos casos de cómo usamos esto. Voy a ser bien explícita en coaching, trayendo algunos casos reales, ¿sí? Aquí vamos a ver una aplicación en coaching ejecutivo de esta herramienta, ¿sí? El cliente de coaching ejecutivo expresa, lo traigo literal para que se entienda. Me gustaría poder trabajar con mis colaboradores de manera más eficiente sin que yo tuviera que estar brindándoles a ellos las ideas para que ejecuten, que puedan tener ellos más iniciativa y se volvieran líderes de sus equipos. Palabras textuales de una cliente. Bien. El coach yo le pregunto, como siempre, ¿qué deberías trabajar en vos para lograr eso que querés con tus colaboradores? Y el coachee me dice, me imagino que lo que tengo que hacer es comunicarles mejor lo importante que es que ellos tomen iniciativa para la organización. No sé, no estoy seguro. En estos casos, a veces el cliente no está tan claro en lo que tiene que trabajar en su persona. Su respuesta es, yo tengo que decirles otra vez y explicarles mejor lo importante que es. Tengo que trabajar en mi comunicación porque no estoy llegando a ellos. Y cuando yo observo esto, por más que en la sesión se generaron algunas posibilidades de trabajo para este coachee que él se comprometió, le propongo utilizar el mapa del eneagrama. Es un desarrollo que tenemos nosotros hecho con un test que llevamos un análisis estadístico, hacemos una estadística de estas puntas, le propongo esa herramienta y a veces se lo digo así, ¿no? Es una herramienta de autoobservación, nadie más que vos te va a dar feedback, es tu propia feedback, y eso a veces resulta más poderoso que le dé feedback a alguien más, porque en realidad es tu propio feedback. Te propongo realizar una herramienta de autoobservación a través del eneagrama para conocer cómo está funcionando hoy tu personalidad y revisar cómo eso pudiera estar afectando tu liderazgo. ¿Qué pasa con este cliente? Imagínense, sin traerles toda la explicativa de la herramienta, así como este ejemplo que usé de las áreas más exageradas, esto lo veríamos en la herramienta y esto es lo que este cliente mira de su propia percepción, de su propia autoobservación. Validamos esto porque siempre se validan estos resultados con el cliente, no puede el coach venir, y acuérdense que esta es una herramienta que se sale del proceso de coaching, ¿sí? Se aplica y luego se vuelve al proceso de coaching. Se aplica como un assessment de personalidad. Miren lo que pasó también, caso real de este cliente, ¿sí? Validan los resultados, este cliente dice, sí, mi personalidad funciona así. Fíjense cómo está funcionando, con exceso de orientación a resultados y ejecutividad, con exceso de exigencia por atención al detalle y con una firmeza percibida como presión y demanda. ¿Se acuerdan lo que dijo este cliente que quería trabajar, no? Que sus colaboradores tomaran más iniciativa, que no tuviera que hacerlo él. Y asimismo, ¿qué observa este cliente? Muy baja paciencia y tolerancia en el punto 9, una débil empatía en el punto 2 y una mínima conexión con el disfrute en el punto 7. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a partir de verse a sí mismo, esto cataliza su autoconciencia. Y al comenzar a hablar de esto y mirarlo en estas palabras, este cliente reconoce que esta es una forma habitual en la que funciona su personalidad y que sí está influyendo en su hacer y en su estar como líder. Así que para mejorar su liderazgo, fíjense dónde centra su compromiso. En regular ese exceso de orientación a resultados que está en el punto 3 y la exigencia del punto 1, y en aumentar su capacidad para soltar las cargas que se está colocando a sí mismo, porque tiene muy poco 7. No está permitiéndose... A ver... ¿Pasó algo aquí con la presentación, puede ser? No, se ve, Sí, se ve bien. no, ¿Ustedes siguen solamente viendo se lo mismo? se movió un Perfecto. poquitito la diapositiva, ahora sí, se abrió de nuevo. Listo. Fíjense lo que se propone este cliente. En lugar de volver a comunicarle de una mejor manera a su equipo lo importante que es que tome iniciativa, se propone otras cosas después de leer su eneagrama. Se propone, primero, generar con su gerente metas más realistas, porque está a cargo de alguien que está exigiéndole mucho, ¿sí? Por encima de lo que realistamente puede lograr. Se propone no llevarse trabajo a su casa para disfrutar más de su familia, por ese punto 7 tan pequeñito,
Y permitir que el equipo se tome más tiempo para generar sus propias ideas, porque estaba presionando mucho por esa ejecutividad que a veces se convierte en una impaciencia. ¿Se dan cuenta cómo podemos usar esto? Este fue un pequeño ejemplo que quería traerles de coaching ejecutivo, cómo cataliza y cómo transforma los compromisos de acción de un cliente cuando pasa por este lugar. Y luego quiero contarles un poco más, si me da el tiempo, si podemos llegar hasta las 6, alguna vinculación más entre eneagrama y la potencialidad. El eneagrama también se puede leer, cuando se sabe leer muy bien, como mapa de talentos. Y simplificadamente, otra vez, muy simplificadamente, te traigo una sola palabra para comprender algunos talentos típicos que pueden mostrar cada una de las puntas, ¿sí? Por ejemplo, y todo vinculado con lo que vimos antes, ¿sí? En la punta 1 está el talento para mejorar, para hacer las cosas mejores, para encontrar las oportunidades de excelencia en las cosas, ¿sí? En el punto 2 está el talento para brindar, para dar, para ayudar, ¿sí? En el punto 3 está el talento justamente para accionar, todo este talento que tenía este cliente de coaching que lo estaba poniendo un poco en exceso. En el punto 4 está este talento para percibir, para poder ver las cosas desde un lugar más sensible. En el punto 5, déjenme ver que estoy con algo aquí que no me deja verlos a ustedes. Ahora sí, perfecto. En el punto 5 tenemos el talento para observar y analizar objetivamente las cosas. En el punto 6, el talento natural para cumplir con los compromisos. Y también para cumplir con lo que se debe hacer para conseguir las cosas de la mejor forma. Acuérdense que es la punta de la previsión. En el punto 7 está el talento para alivianar cargas, para soltarnos, para desdramatizar situaciones. En el punto 8 está el talento para dirigir, el don de dirección. Y en el punto 9 el talento para armonizar. Si ustedes ya vieron algunas de los lugares donde había potencialidades, probablemente coincidan con los talentos naturales que ustedes tienen y usan. Probablemente, porque todo va hacia lo mismo. ¿Y qué pasa si esto lo aplicamos en coaching? Bueno, lo usamos mucho en coaching vocacional, porque el coaching vocacional que está dedicado, hicimos en la Semana Internacional del Coaching justo una charla de ese tema, está dedicado a revisar cuál sería la mejor orientación de estudios para alguien o el mejor desarrollo de carrera para una persona, depende, pero encontrar un poquito dónde está esa vocación, eso que a mí me daría satisfacción hacer en la vida, ese llamado, como decimos, lo que la vida me está invitando, llamando a hacer. Esta vocación, una pista muy importante de cuál es mi vocación, es comprender cuáles son mis talentos. Entonces el eneagrama se puede usar muy bien como un mapa de talento. Imagínense en este ejemplo, un ejemplo también de la vida real, ¿sí? Un ejemplo donde la persona revisa que sus 4 talentos principales son estos. Aquí nos ocupamos sobre todo de lo que está más presente. Talento para accionar, analizar, mejorar y dirigir. Y estoy haciendo una simplificación muy alta porque hay mucho más que se puede leer en cada una de estas puntas. Entonces, ¿qué podríamos decir a raíz de un coaching vocacional? Bueno, que la actividad laboral más adecuada para una persona con este mapa de talentos es aquella actividad laboral en la cual pueda producir resultados con criterio, o sea, analizándolos, y de excelencia, porque va a querer hacerlos lo mejor posible, estando a cargo de las decisiones. Sí. Y realmente, si esto lo validamos con la persona, te dice, sí, claro, esto es lo que yo quiero y soy muy bueno en esto. Claro que sí, porque ese es su talento. Entonces, desde ese lugar, la idea es que el resto del proceso de coaching vocacional explore en qué ámbitos está más interesada esta persona para aplicar esos talentos, ¿sí? Entonces, simplifica y ayuda y también acorta procesos de coaching vocacional. Esta es otra aplicación, ¿sí? Y voy a la tercera, pero por contarles una más, porque siempre nos vamos en múltiplo de 3, por contarles una de 3. Otra interesante que podemos usar, hay muchas aplicaciones, pero por traerles estas 3, también podemos vernos de otra forma. Lo mismo, las 9 puntas les va a generar casi que los mismos lugares o reconfirmarles algunas cosas. Cada uno de nosotros muestra 4 áreas de acción altamente motivantes. O sea, estamos motivados intrínsecamente, naturalmente, a hacer ciertas cosas en función de estas potencialidades.
En 4 áreas de acción necesitamos cierto esfuerzo y hay una que activamos o no. Y estas son las mismas áreas de potencialidad, pero traducidas a lo que buscamos hacer. Fíjense, en la punta 1 buscamos optimizar, mejorar, aconsejar para que las cosas sean mejor. En la punta 2 buscamos o nos motiva servir, acompañar o apoyar. En el punto 3 le motiva a la persona cuando tiene esto disponible, concretar objetivos, lograr, producir. En el punto 4 una persona se siente motivada a conectar con los demás, a crear y a sensibilizarse, o sea, estar como en un contacto profundo con las cosas. En el punto 5 la persona se motiva por conocer, analizar y discernir. En el 6 se motiva por proteger, por cumplir, por contribuir, por incluso hacer seguimiento de las cosas. En el punto 7 una persona se motiva naturalmente por experimentar las diferentes posibilidades, por disfrutar o por innovar. En el punto 8, por guiar a otros, por luchar, por hacer justicia. Y en el punto 9, las personas se motivan naturalmente por conciliar sus ambientes, armonizar y serenar a otros. Y entonces, si nosotros leemos las motivaciones, imagínense, hay mucho más detrás de la motivación de cada punto, ¿sí? Imagínense que esto nos permite, por ejemplo, generar una aplicación que trabajamos mucho nosotros con los equipos. Yo trabajo mucho con los equipos revisando cómo está el equipo y en qué es fuerte el equipo. Y a esta aplicación le llamamos el diagnóstico del equipo, ¿sí? ¿Cómo es este equipo que está trabajando en este sector? Imagínense que solamente, y esto es muy simplificadamente, tenemos un equipo de 6 personas, 6 integrantes, y solamente estamos trayendo, porque no me da el tiempo este taller, la simplificación de tomar su tipo psicológico, su eneatipo, lo que más aportan al equipo. Y se hace una reunión donde cada uno de los integrantes puede compartir con los demás qué es lo que aportan más al equipo y se miran entre ellos. Además de generar rápidamente team building, integración y más confianza, porque esto genera muchas cosas en los equipos, realmente se miran como equipo. En este equipo, por ejemplo, este es un equipo real también, de 6 personas, de 6 gerentes, y están revisando en equipo cómo son, en qué son fuertes. Bueno, este equipo, por la distribución en la que están sus integrantes que están allí, es un equipo fuerte en apoyo y orientación al servicio, en orientación a la excelencia, en logro y concreción, y también en responsabilidad y compromiso. Y entonces esto nos dice mucho del equipo. Este equipo sería ideal para la tarea que se le está asignando, tienen que estar al servicio, generar resultados de excelencia y comprometerse y cumplir con metas. Sí, entonces está muy bien armado este equipo, ¿sí? Y somos fuertes en esto, porque hay representantes de cada una de estas puntas. ¿En qué somos débiles? ¿En qué nos apalancamos cada uno de nosotros? Todo esto se puede ver con más análisis del equipo, ¿no? ¿Quiénes apalancan a quiénes? ¿En qué estamos débiles como equipo? Muchos equipos a veces están débiles en el punto 4, ¿sí? No conectan entre ellos, no se miran. ¿Cómo estamos nosotros como equipo en la interna? ¿Qué necesitamos crear entre nosotros? Algunos otros equipos a veces están débiles, de los que yo trabajo, en el punto 9. No tienen tranquilidad, están en plena ansiedad, no se dan espacios de pausa para serenarse y revisar hacia dónde vamos. O sea, los equipos son equipos y también, como las personalidades, pueden mirarse. Así que esta es otra aplicación importante de la que usamos nosotros. Y hasta aquí, creo que simplemente quedan poquitos minutos para las preguntas, pero quería simplificarles entonces como una conclusión. Para nosotros el coaching no es una llave que abre puertas y el eneagrama propicia como gran mapa de sabiduría que honramos, que esas puertas se abran como con una guía. Aquí como colocamos esta última pregunta, ¿qué logran juntos coaching y eneagrama? Bueno, el eneagrama nos aporta comprensión, claridad, el coaching nos compromete con la acción. El eneagrama rápidamente muestra los aspectos a trabajar en la personalidad y las herramientas y las preguntas de coaching promueven ese trabajo y lo monitorean, ¿sí? Y el eneagrama nos muestra de manera muy simple nuestras potencialidades, mientras que el coaching propicia que las podamos usar y manifestar. Entonces son 2 herramientas que se usan como muy de la mano, ¿sí? Desde ese lugar quería dejarles una última frase para poder tener espacio de preguntas. La conciencia que aporta el eneagrama
de la mano de la energía de acción que impulsa el coaching, contribuyen a la generación de nuevas realidades. Y eso es lo que vemos todos los días en nuestros trabajos, de la mano de estas dos preciosas disciplinas y herramientas. De mi parte, darles las gracias, dejarles un mail de contacto